la que queremos felicitar, porque hoy se ha recibido oficialmente de profesor de historia. Él es Martín Piñero, el profesor de historia. Ahora sí. ¿Cómo estás, Martín? Felicitaciones. Muchas gracias, Macarena. Viste que todo llega, ¿no? Todo con la llega. Perseverancia. Después de tanto esfuerzo, no hay tanta pasión que le pones a la historia, porque realmente siempre se nota que te gusta y todo lo que sabés y todo lo que nos has ayudado en otras voces, tanto en esta emisora como en la emisora anterior, que nos haya ayudado a entender de otra manera la historia, no solamente lo que uno lee en los libros. Así que te felicitamos realmente. Bueno, muchas gracias y espero seguir un tiempito más colaborando y aportando mi visión de la historia, ¿no? Siempre. Así siempre. que, si querés, hablamos un poco de San Martín. Me dijo Carlos que querías hablar todavía de San Martín hoy. Sí, pero contanos cómo fue lo de esto de que ya te recibiste, rendiste, ¿cómo fue? Bueno, no importa, eso ya está, son cuestiones formales que defendí un trabajo que hice en investigación histórica. Y bueno, y ya pasó, lo rendí, y estamos todos contentos. Qué alegría, qué lindo, qué alegría. Así que fueron 4 años de cursada y después me agarró la pandemia. Claro. Y bueno, y pude presentar la semana pasada el trabajo final, así que lo defendí y me recibí. ¿Podemos saber el tema? De chusma. Hice un estudio de caso sobre los desbandes de Basualdo y Toledo, que son 2 arroyos de Entre Ríos, donde Urquiza reunió ahí a sus soldados, los soldados enterrianos, para ir a pelear contra los paraguayos. Pero resulta que la mitad de los convocados, miles, es decir, 3.000 aproximadamente en cada desbande, se le fueron. Es un tema no muy conocido, porque a Urquiza lo cuidó un poco la historia, sobre todo Mitre, que lo tuvo atado después de Pavón, de la batalla de Pavón. Mitre lo tuvo atado a Urquiza y la historiografía lo perdonó bastante a Urquiza en todas las cosas que le salieron mal, no se conocen demasiado. Y yo hice una investigación para ver los motivos que tuvieron esos soldados para desbandarse. Así que es muy interesante, un día si querés hablamos de eso. Es muy interesante, es un capítulo... Sí, la verdad que sí. Aparte como una investigación personal también, la verdad que está... Ricardo Piglia, que es un historiador que a veces hace literatura, en las actas del juicio dice que Urquiza murió en Basualdo y Toledo. Y aunque esos hechos fueron en 1865, a Urquiza lo matan físicamente en 1870, 5 años después. Sin embargo, la historia entrerriana dice que Urquiza murió en esos desbandes, es decir, tuvo una muerte política, ya fue perdiendo definitivamente su liderazgo a partir de esos desbandes. Y están vinculados a que los soldados no quisieron ir a pelear contra los paraguayos. Es un tema interesante y largo, ¿no? Cuando quieras lo tratamos. Bien, sí, por supuesto. Y bueno, vos como historiador, profesor de historia, ¿qué significa San Martín para nosotros? Muchísimo, ¿no? Es el padre, por algo es el padre de la patria. Pero, exacto. ¿qué puedes contarme de San Martín que no sea algo tan conocido? Yo en estos días estuve pensando bastante en el encuentro entre San Martín y Bolívar, porque se cumplen justo 200 años en Guayaquil. Y vos sabés que saqué unas cuantas conclusiones de ese encuentro. Primero encontré fuentes que dicen que fue un encuentro cordial, aunque la historia a veces dice que se discutieron, que se pelearon. Hay una carta y un acta que dejó un secretario de Bolívar que apareció ahora, hace poco apareció en Guayaquil, donde relata el encuentro, y fue un encuentro cordial.
Lo que sucede es que San Martín estaba sin el apoyo político de Buenos Aires, con muchos problemas en Perú, aunque tenía ya liberada Lima, tenía la amenaza de un gran ejército español todavía instalado en Perú. Sí. Y no lo podía enfrentar él directamente con total seguridad. Por eso es que le va a pedir apoyo a Bolívar. Sí. Para que con el ejército bolivariano sumado al ejército argentino, peruano, chileno, bueno, se enfrenten definitivamente a los españoles. Pero Bolívar tampoco podía él venía también con todo un proceso en Nueva Granada, es decir, en Colombia, Venezuela y lo que es Ecuador hoy, venía con un proceso también costoso, liberando todas esas zonas. Y no pudo responderle inmediatamente a San Martín, pero finalmente es Bolívar y Sucre los que libran la batalla definitiva, la de Ayacucho, en 1824, y ahí liberan definitivamente a América. Es decir, que lo que le pidió San Martín en 1822, Bolívar lo pudo hacer 2 años después. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es decir, la batalla definitiva contra los españoles es Ayacucho, en 1824. Nosotros tuvimos una de las guerras de independencia más largas del mundo, largas, ¿no? Tuvimos 14 años, de 1810 a 1824 guerreando. Fue larguísima esa guerra de la independencia. Larguísima, sacrificada, ¿no? Exactamente. Así que Bolívar no es que lo desoye a San Martín, sino que puede avanzar sobre Perú y después sobre Bolivia, que es la última en liberarse, en independizarse, recién 2 años después. Y San Martín vuelve, deja todo organizado allí en Perú y vuelve, y ya vuelve para su retiro, porque no estaban dadas las condiciones en Buenos Aires, en las Provincias Unidas, para un San Martín, que era un hombre muy rígido moralmente, muy austero, y eran épocas muy anárquicas en la formación política de ese entonces. Ahora, yo quisiera sacar 3 conclusiones. Una, que el americanismo de Bolívar y San Martín sigue totalmente vigente. Y es más, Justo te iba a preguntar eso. Y en el nuevo multilateralismo, donde aparece Asia como la gran potencia de los próximos años, sí, y con tendencia a ser hegemónica, bueno, el americanismo de Bolívar y San Martín, no el de Monroe, que América para los americanos, para los norteamericanos, sino el americanismo real de San Martín y de Bolívar. La patria grande. Es una estrategia defensiva hoy. Por lo tanto, sigue vigente, porque el mundo sigue en su lucha de intereses. Por lo tanto, no hace falta mirar mucho para ver hasta dónde está el mundo de conflictivo. Martín, si miramos a Rusia, ya lo vemos, sí. Miramos Taiwán, ya lo vemos, miramos la amenaza asiática y ya lo vemos. Por lo tanto, el americanismo es necesario, no por conveniente. Por supuesto que sí. ¿Y cómo ves esto? Estuvimos comentando hoy durante el programa, ¿no? Lo que fue el Cóncil de las Américas, Consejo de las Américas, y esta recomendación, vamos a decirle así, del embajador de Estados Unidos en Argentina, diciendo que desde ahora tendría que empezar a gobernar se tendría que conformar un gobierno de coalición. ¿No lo ves como una injerencia, como un avance sobre nuestra soberanía política? ¿Tendríamos que reaccionar ante eso? ¿Tenemos que dejar que esto pase como si nada? Mira, hay un cúmulo
de palabras, de declaraciones, de cuestiones que son secundarias. Son secundarias. Y si vos me pedís hoy que yo le mande un elogio al ejército norteamericano como tal, yo se lo mando, porque prefiero que ese ejército todavía esté fuerte y que sea una especie de equilibrio de fuerzas en el mundo para que las cosas no se desbanden totalmente. Bueno, yo te reconocería al ejército norteamericano y haría hasta una alianza militar con Estados Unidos. No se me cae ninguna convicción por eso. Sin embargo, lo que pregono como hecho concreto es una alianza americana que, por supuesto, Brasil tiene que ser hermano nuestro. Ni hablar de Perú, ni hablar del resto de América. Nosotros tenemos que volver a ser hermanos. No sé si me explico. Sí, totalmente. La patria grande. Entonces, que el embajador de Estados Unidos o el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela o que digan cualquier cosa, porque en este juego diario, cotidiano de las declaraciones y de los juegos, hay de todo, pero vos no podés salir todos los días y perder tiempo en salir a desmentir, a aclarar, a fijar cosas. Nosotros tenemos que generar un clima de negocios en la Argentina con sentido capitalista para que otra vez haya riqueza. Y vuelvo otra vez a San Martín. San Martín no tuvo ningún problema en generar un impuesto a la riqueza cuando fue gobernador. Sí, es cierto. Cobró un impuesto a la riqueza, pero lo usó en una causa concreta, una causa común, un impuesto bien administrado, porque lo que tenemos que poner nosotros es seriedad en la administración, achicar los gastos superfluos, poner las cosas en su lugar. Y San Martín, en su rigidez, y en su rigidez moral, y en su austeridad, nos da un ejemplo supremo, porque él no tuvo ningún temor en generar un impuesto a la riqueza, pero para usarlo en una causa común. Si vos me decís hoy un impuesto a la riqueza, yo lo justifico, pero ¿sabés para qué? Por ejemplo, para lograr un autoabastecimiento energético o para generar un equilibrio macroeconómico después de haber achicado gastos superfluos, reponer reservas y tener un superávit fiscal. Y si en ese camino le tengo que pedir un impuesto a los ricos, se lo pido, pero le explico para qué es. Pero primero los administradores tienen que demostrar rigidez moral, seriedad. Y ahí lo veo a San Martín otra vez. No sé si me logro expresar. Muy claro. Nosotros podemos hablar pavadas todo el día si queremos. Y podemos cuestionar, defender cosas, seguir en la retórica. El asunto es ver dónde están los nudos, los puntos centrales. Y los puntos centrales son equilibrar la macroeconomía argentina y generar clima de negocios. Y para eso vos tenés que hablar con todo el mundo, con todos los inversores. Y acá tienen que tener respaldo el que quiera traer capital y trabajar en la Argentina, tiene que tener su respaldo y tiene condiciones excelentes en recursos humanos, recursos naturales, pero el administrador tiene que decir a dónde va. Claro, ¿a dónde va? Tiene que saber explicar que si le pide plata a la gente, le saque impuestos, esos impuestos están cuidados religiosamente, no dilapidados en un festival de gastos superfluos.
Sí, no sé. Entonces, lo que hoy quería comentarles a ustedes con respecto a San Martín son esos 3 o 4 cuestiones. Americanismo, pero americanismo a ultranza, no paveando porque uno dice una cosa y el otro dice otro. Americanismo defensivo, estratégico para los próximos 20 años, donde van a cambiar los gobiernos, van a cambiar los gobernantes, pero no tiene que cambiar el objetivo. Y equilibrio fiscal es elemental cuando uno lo ve y lo escucha a San Martín en términos de administración. Era un hombre rígido, estricto, austero. Así que bueno, Martín, eso es lo que quería comentarte hoy. Bueno, la verdad que nos sirve de mucho, te agradecemos muchísimo por tu participación. Y bueno, nuevamente felicitarte y te esperamos cuando gustes, te esperamos para seguir conversando con nosotros acá en Otras Voces. Bueno. Perfecto. Gracias, Martín. Macarena. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengas excelente fin de semana. Gracias, cariños. Un abrazo. Bueno, estábamos conversando